Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. En argei heihologos, kaihologos, ein prostonteon, kaitheon, einhologos. En argei heihologos. Vamos a hacer una primera traducción, teniendo en cuenta también las traducciones que ya tenemos de la Biblia, como Reina Valera, las Américas, etc. En principio, era el verbo. Vamos a seguir Reina Valera. Kaihologos sein prostonteon. Y el verbo era con Dios. Kaiteos einhologos. Y Dios era el verbo. Vamos a hacer un análisis rápido. En argei, ya lo habíamos comentado antes, es una referencia explícita a Génesis 1:1 en su traducción de la Septuaginta, que usa exactamente las mismas palabras en argei. En el principio creó Dios. Aquí en el principio era la palabra. No se habla de lo que pasa en la creación, sino de lo que estaba antes de la creación. Ein, que viene del verbo imi, que es el verbo griego para ser o estar. Importante este verbo. Hologos. Aquí vamos a diferir un poco con las traducciones que tenemos más tradicional. Y hologos, yo opino junto con otros comentaristas que se podría traducir mejor como la palabra. Se entiende mejor como esta palabra, haciendo referencia a la palabra con la que Dios creó, la palabra creadora de Dios. Y el logos y la palabra era prostonteon. Con el Dios se ha traducido siempre. Sin embargo, como bien indican algunos comentaristas, pros es una partícula que en el griego clásico y que Juan está siguiendo implica movimiento. Podría traducirse mejor hacia. Es decir, y la palabra era hacia Dios, es decir, se mueve hacia Dios. Palabra hacia Dios, lo cual es una actitud dialogal, hay un diálogo ahí. No solo está al lado de Dios, sino habla con Dios, hay una palabra que va dirigida hacia Dios. Kaiteos einhologos. Esta es una parte del versículo que es importante analizar en relación también con otro grupo religioso que son los testigos de Jehová, que hacen una traducción de este versículo donde dice algo más o menos en la traducción de Nuevo Mundo, y la palabra era un Dios. ¿Por qué traducen un Dios? Bien, lo que ellos alegan es que al no tener un artículo definido en teos, como acá sí lo tenemos y pueden ver el ton, pero acá no. Y en el griego normalmente cuando no hay un artículo definido se puede poner un artículo indefinido siempre y cuando este sea el sujeto y no sea un predicado nominal. ¿Cuál es el error de esta traducción? Bien, tenemos que decir primeramente cuál es el sujeto de la oración, teos o logos. Los dos están en un caso que indica el sujeto, que es el caso nominativo. Sin embargo, todo el versículo y todo el poema usa a logos como el sujeto de la oración. Recordemos que en griego no importa el orden de la palabra, sino que hay otras maneras de indicar quién es el sujeto, quién es el predicado.
Por esto, nuestras Biblias evangélicas y católicas han decidido traducir hologos como el sujeto. El verbo o la palabra era Dios. En un predicado nominal, el atributivo, que en este caso es teos, cuando va seguido del verbo copulativo eimi, nunca lleva un artículo definido. Por lo tanto, y la palabra un Dios no tiene buena base gramatical para ser traducido. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y también que comenten cuáles versículos quieren que traduzcamos y que analicemos.